Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la Casa de Dios, a una reunión más de domingo. Para usted que nos ve por la televisión, estamos aquí y Dios nos va a bendecir mucho. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Voy a empezar en Mateo, capítulo 13, versículo 52. Solo el inicio es igual, pero el mensaje es diferente. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, leamos juntos, cosas nuevas y cosas viejas. A veces estamos un poco temerosos, ¿no?, de dar un mensaje que ya fue dado recientemente o que fue dado de una manera más, digamos, repetida. Pero no, porque la Biblia uno la lee 1000 veces y en la 1001 encuentra algo nuevo. Les conté, cuando estaba en el seminario, había un profesor, un pastor, y él siempre decía: miren, cada predicador o predicadora da un mensaje en la mañana, otro por la tarde y otro por la noche, y así nunca repite el mensaje. Y si uno oye aquello, ¿qué se dice uno a sí mismo? Yo quiero ser como este predicador, quiero ser como este hermano, ¿no?, este pastor. Pero el tiempo pasó y yo ya era predicador. Noté que a veces insistía en un mensaje. Entonces leí un predicador, Hagin, y él dijo que a veces Dios hacía que estuviera meses y a veces hasta años en un mensaje. Que era lo que Dios le daba, era una revelación que va creciendo más y más. Usted no puede decir: ya oí ese mensaje. No, deje que Dios hable con usted. Empieza ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. ¿Qué vamos a aprender aquí? Varias lecciones. ¿Cuántas veces usted ya oyó quizás a Pedro en la cárcel? Hechos, capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. A veces la iglesia duerme, la iglesia dormita, a veces la iglesia no vela, y el diablo termina tocando, o sea, destruyendo algo suyo. Perdieron a Jacobo. Jacobo era una persona tan cercana al Señor que la Santa Biblia dice que, para que tengan una idea, él era quien estaba en el monte de la transfiguración. Él entró donde estaba la hija de Jairo muerta, con Pedro, con Juan su hermano y con Jesús, y Jesús la resucitó. Era un hombre muy cercano a Jesús y perdió la vida. ¿Cómo puede ser una persona tan cercana de Dios? A veces cuestionamos algunas cosas que suceden en la vida de un santo, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero si estaba tan cerca de Dios, ¿por qué le sucedió eso? No diga eso. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, también anda por el valle de sombra de muerte. Y a veces encuentra situaciones, encuentra momentos en la vida que no podemos cuestionar. Dios está con él. Incluso yo digo que en todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, hasta la muerte. Así, no lo cuestione, pero no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy viene ahora. Y al ver que esto había agradado a los judíos, a los religiosos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En realidad, cuando hay una persecución, hay un grupo de personas que le gusta. Y el otro, para poder agradar a esas personas, empieza a perseguir a la iglesia. Y entonces Pedro fue preso, uno de los mayores líderes. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era la Pascua. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí está el mensaje de hoy. Si el diablo está prendiendo algo suyo, usted debe ser constante en la oración. Y a veces empezamos a orar por algo, y paramos, desistimos de la oración. No. Ya he explicado, cuando la oración está fundamentada en las Escrituras, si está fundamentada en la palabra de Dios, no debe ser abandonada. Se debe insistir en aquella oración. Hablé de Isaac. Isaac oró para que su mujer se embarazara. ¿Cuánto tiempo oró? ¿Quién lo sabe? 20 años. Fueron 20 años de oración. ¿Por qué?
porque él tenía una promesa que él, Isaac, sería contada la descendencia de su padre Abraham. Está en Génesis capítulo 17, versículo 19. Así que no oró sobre un deseo humano, él oró sobre la revelación de Dios, como nosotros. Cuando oramos basándonos en las Escrituras, estamos firmes en las Escrituras, no debemos desistir. La iglesia lo hacía en continuo. ¿Qué es en continuo, pastor? En continuo es constante. Tenemos que hacer eso, porque no podemos... En la primera carta a los Corintios, un poco después, capítulo 15, versículo 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, no desista. Si su oración está fundamentada en las Escrituras, si está fundamentada en la palabra de Dios, usted no puede desistir, usted no puede renunciar, usted tiene que ser firme y tiene que ser constante en aquella oración, hasta que reciba lo que ha pedido, hasta que vea que el milagro sucede. No puede renunciar, no puede desistir de ninguna forma. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, la misma palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si no sucede nada, cuidado, empieza alabando a Dios, Él está actuando. Yo ando por fe y no por vista. Hoy otras preguntas iguales aparecieron, y muchas preguntas quizás sean suyas también. Estoy orando por mi tío, dijo alguien, drogadicto. Yo no puedo liberarlo, no puedo ayudarlo. ¿Qué está sucediendo? No sé qué más. Y digo, la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe, no por vista. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Ah, es un tío, una tía, no es. Calma. Les hablé de Rahab. Rahab fue una prostituta que entendió que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Llegaron a su ciudad, a Jericó. Supo lo que ocurrió, que el Mar Rojo se había abierto y que los reyes de Moab habían sido vencidos. Tanto Og como Sehón fueron vencidos y eran dos reyes conocidos en el área. Y supo que Israel estaba entrando en Jericó. Ella, sabiéndolo, cuando vio que los dos hombres eran espías de Israel, esperó: sé que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Yo sé que ustedes van a entrar en esta ciudad. Prometan, júrenme ahora que ustedes no van a terminar con mi casa. Y también dijo: y la casa de mi padre, la casa de mi madre, de mis hermanos y de mis hermanas, incluyendo todo eso. La casa de su padre. ¿Quién es la casa de su padre? La familia de su padre. ¿Quién es la familia de su padre? Son sus hermanos. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Es la casa, y Rahab pidió eso. Y esa señora preguntó: pero mi tío no consigo liberarlo. ¿Por qué? ¿Será que ella no tiene derecho de orar por su tío? Sí, es su casa. Entonces depende de lo que usted ve como familia, ¿no? Tiene que orar, pero hay que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así sí, perseverar no es repetir, perseverar es ser constante, perseverar es insistir, no es repetir solamente, es decir, Dios, yo creo, tú estás actuando, Dios, mi tío es del Señor, o mi padre, o mi madre, o mi hijo, o mi hija, es tuyo, Señor, pero sigue bebiendo, siguen las drogas, pero andamos por fe. Pues vamos, la iglesia hizo eso, la iglesia siguió velando, volvamos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cárcel de máxima seguridad, ni cárcel federal hoy hace eso. Y bueno, recientemente se escaparon de una cárcel federal, ¿no? Pero ¿cuándo se habla de cárcel de máxima seguridad? Porque hoy se monitorea con cámaras. Antes no había eso. Ellos pusieron dos guardas, uno de un lado y el otro del otro con Pedro. Imagínense cuando Pedro tenía que ir al baño. Piense, bueno, es un ser humano, ¿no es verdad? Si para comer algo, bañarse, siempre estaban allí, miren en qué cárcel estaba Pedro. Pero la Biblia dice, no hay, Isaías 43:13, quien de mis manos libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Era una cárcel de máxima seguridad para aquella época e incluso para hoy. Pero dice, y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Por qué el ángel de Dios fue allí? No fue porque Pedro era guapo o era apóstol, no, porque la iglesia estaba orando por él sin cesar a Dios. Eso es importante, tiene que entenderlo.
que usted pone el poder de Dios actuando cuando usted ora y no desiste. Hay casos que la gente no ve resultado y dice, creo que no estoy orando bien, creo que tengo que orar más fuerte, creo que no tengo mucha fe. No, usted debe insistir en la oración, perseverar. Tiene que ser constante. Oré y no renunciaré en el nombre de Jesús, porque hablé en el nombre de Jesús. Puede ser un cáncer que apareció en su cuerpo. Pastor Jaime, por favor, haga el tratamiento que el doctor mandó, pero persevere, sigue insistiendo. Como le dije a Isaac, que perseveró por el embarazo de su mujer y la bendición vino. Cuando usted ora fundamentado en las Escrituras, no es solo en el deseo humano, no es solo con la voluntad humana, es mucho más, es fundamentado en las Escrituras. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y él lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Tenemos dos lecciones aquí. ¿Cuáles? Hay cosas que ocurrieron en nuestra vida y no entendíamos que era un ángel de Dios, que Dios nos protegía. En el día del juicio veremos mucho más. Pedro no sabía qué estaba ocurriendo. Pensaba que estaba teniendo una visión o soñando aquello. Era Dios actuando. Pero esto me llamó la atención. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿qué entiendo yo aquí? A veces estamos orando y tenemos una recaída, igual que una persona que toma drogas o que bebe. Vaya, pastor, ya lo dejó, estoy muy contento. Hace 2 meses, 3 meses, un año que la persona no bebe, de repente tiene una recaída. Creo que no. Es la primera guardia de Herodes. Es la primera guardia del infierno. No insistas, diablo, no voy a cambiar mi oración. La Biblia dice, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice que la puerta que Dios cierra nadie abre, tiene que ser valiente. No se debe intimidar con esas apariencias del mal. Luego vino la segunda guardia, es lo mismo. Diablo, voy a vencer, no se rinda, sea firme y constante en su oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que la obra sea realizada, lo veremos ahora. Entonces Pedro, volviendo en sí, versículo 11, dijo, ahora entiendo, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Es decir, la iglesia no sabía que Dios ya había hecho la obra, pero seguía en oración. Siga hasta que vea la obra realizada. Hasta que lo vea, no lo sabe. Yo cuento un caso aquí, y tal vez haya muchos casos así, idénticos, de personas que oran por la familia, que ni saben que esa persona ya está oyendo a alguien, a veces un colega de trabajo, a veces, como dicen, sin querer queriendo, ¿no? Está viendo el programa y usted no lo sabe. Una señora, recuerdo, fue aquí, en este lado aquí. Cuando miro para acá me acuerdo de ese caso. La iglesia estaba llena, habían sillas en el medio, y ella estaba sentada en la primera silla. Al poco sintió una mano tras ella, que le tocó el hombro. Cuando le tocó el hombro, miró atrás, era su marido. Me contó que pensó, Dios mío, vino a pelear con el pastor Jaime. Porque él decía, si das dinero, iré a romperle la cara a aquel pastor, ¿no? Y cuando vio a su marido recordando, se quedó así, ¿no? Y se quedó así como asustada, ¿no? Pero cuando terminó el culto, no sé, aquella parte, pasamos las donaciones y cuando pedí la donación, su marido levantó la mano para ayudar y ella dijo, no entiendo. Y él contó que ya estaba viniendo a la iglesia, ella ni sabía. Dios ya estaba trabajando, haciendo la obra como aquí, pues Pedro estaba libre y la iglesia continuaba orando. Pero ahora viene la incredulidad. ¿Qué incredulidad? Dice así. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Oigan, Pedro está allá afuera. Vean la incredulidad. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Vean cómo eran conocedores de la palabra actuando como incrédulos, como nosotros que a veces actuamos de esa manera también. La iglesia no estaba viendo lo que pasaba, pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos, no creían lo que Dios estaba haciendo. Pero él, haciéndoles con la mano señal para que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo,
Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Tenemos a Jacobo, Jacobo hermano de Juan y Jacobo hermano de Alfeo. Son 3 Jacobos que la Biblia nos menciona, ¿está bien? El Jacobo que murió era el Jacobo hermano de Juan. ¿Cuál es nuestra lección? Perseverad en oración. Sea constante, no desista. Cuando usted ora con base en las Escrituras, puede estar seguro de que su oración no quedará sin respuesta. Amén. Tenemos que mostrar la novela de la vida real. Si no la olvido, está bien. Es Jorge Vaz Ferreira, que tenía un problema serio de cáncer en la época de la pandemia y no podía hacer el tratamiento. A fines del 2019, mi esposo empezó a sentir dolores en los huesos, dolor en la columna, y fue cada día peor. Jorge sentía dolores en todo el cuerpo las 24 horas del día. El hombro, las piernas, la columna. Era como si me marcaran con hierro caliente, más o menos así. Tomaba codeína, tomaba tramadol, y llegaba un momento en el que tenía que llamarle al hospital para que vinieran por él a la casa para que le aplicaran la morfina. Aún así, había días que el dolor no se le pasaba. Empezó a perder las fuerzas para ponerse de pie. Me tenía que sentar para no caerme. No podía más caminar. Acostado también me dolía. Tenía que ayudarle en todo. En 2020, Jorge hizo algunos exámenes para saber lo que estaba pasando. Fue cuando llegó el diagnóstico de que era un mieloma. El mieloma múltiple es una enfermedad que consiste en lesiones esteolíticas, o sea, lesiones que van destruyendo los huesos. Estas lesiones van ocurriendo progresivamente. Cuando está en varios puntos del esqueleto, le llamamos mieloma múltiple. Es un tipo de cáncer. También puede haber anemia, insuficiencia renal y aumento de calcio en la sangre. Empezó a tener insuficiencia renal y enseguida empezó la pandemia. Se quedó en casa sin tratamiento. Para empeorarlo, los cultos terminaron. Cuando llegó la pandemia, tuvimos que obedecer el decreto, entonces hubo que cerrar la iglesia. Pero ella siguió teniendo fe, viendo los programas y no paró. Empecé a ver el SOS de la fe y a presentarle a Dios el vaso con agua. Fue cuando empecé a lavarle las piernas, se la daba para que tomara y fue mejorando. Después ya conseguía ponerse de pie, podía dar unos pasos dentro de la casa. Todo el dolor desapareció durante el día, pero por la noche aún sentía dolor. Después de un año de recibir el diagnóstico, Joselia volvió a ir a los cultos en la ciudad donde vive, hasta que en junio de 2021 participó en una reunión de fe. En una de las reuniones de la familia en que Dios puso en mi corazón la palabra de Hechos 19:11 y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y guardé en mi corazón que si Dios lo hacía por las manos del apóstol Pablo, lo haría por las mías también. En esa reunión Dios tocó mi corazón y les pedí a los hermanos que trajeran una prenda de ropa de alguien que necesitara ser tocada por Dios. Como el dolor era por la noche, sentí en el corazón que debía llevar la camiseta de su pijama. En la siguiente reunión, ella fue la única persona que trajo una prenda de ropa. Después de la palabra, hice la oración de la fe sobre esa prenda de ropa y ella con fe en su corazón se la llevó a su casa. Le puse esa camiseta esa noche, él durmió bien y no tuvo más dolor. El dolor desapareció por completo. Empezó a dormir tranquilamente de allí en adelante. Fui mejorando. Me ponía un poco de pie hasta como estoy hoy, caminando. Ya estoy bien, gracias a Dios, en casa. Camino 10 minutos dentro de casa y 50 en la calle. Hoy ya no está tomando medicinas para ningún dolor. Puede caminar bien, anda en bicicleta, hasta tiene un huerto en el jardín. Después de sentir la cura, Jorge hizo 3 veces más los análisis. El primero en agosto, el segundo en octubre y el tercero en diciembre, cuando le dieron el alta médica. Todo normal. El médico nefrólogo, que es el de los riñones,
Le dijo que sus riñones por su edad, él tiene 72 años, está súper bien. Lo dieron de alta, no tuvo que volver más. El médico dijo que no sabe, pero desapareció aquella enfermedad sin tratamiento. No me duele nada más. Estoy al 100%. Fue Jesús, estoy segura. Por la pandemia no pudo hacer el tratamiento, pero Dios fue encargándose de todo siempre con fe. Este es nuestro Dios, que quiere hacer cosas mayores. Nos tenemos que dedicar más para vivir en el cielo. Vivamos allá. Tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos, sabiendo que estamos de paso para marcar la diferencia. Vamos a abrir el corazón, por favor. Pastor, sé que Dios es el Señor de todo, pero no he tenido suficiente fe para entregarme en la palabra y confiar en Dios. Así, no puedo ayudar a las personas cercanas a mí y eso me entristece. Necesito vencer esa barrera por la fe. Por favor, ¿qué debo hacer? Habla mucho de fe, pero aún no cree. No consigue, es lo que nos está diciendo. No puede ayudar a las personas. Claro, ¿qué dice Pedro en Hechos 3:6? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, así tiene que tener. Debo oír la palabra. Dios, ayúdame a creer, ayúdame. Debe nacer de nuevo, nacer en Jesús. Empiece a buscar primero el reino de Dios, que es Mateo 6:33. Cuando usted cree de corazón que usted lo necesita como Salvador, usted cree que Jesús murió por sus pecados, usted cree que Jesús venció el infierno y la muerte y diga, Jesús, sálvame, y Él lo salvará. Puede estar seguro de eso. Y así las cosas espirituales serán más fáciles para usted. ¿Está bien? Oremos. Padre, primero quiero mandar una bendición para quien da el diezmo, ofrenda, patrocina y que ayuda a evangelizar el país y el mundo. Y mira, Dios, quien tiene dificultades en la vida financiera, quien está desempleado, quien ha vencido y ha fracasado. Dios, extiende tus manos hacia esa persona para que sea quebrada esa barrera que prende a la persona, que ata a la persona, que le impide a la persona pagar sus compromisos, saldar sus compromisos y está teniendo que vivir una vida oprimida. Deshago ese poder de las tinieblas, deshago ese poder del infierno y digo, Satanás, quita tus manos de la vida financiera de esa persona, de su fuente de ingresos, de su trabajo, de donde esté trabajando, donde esté ganando su sustento, en el nombre de Jesús. Padre, esa bendición es para la familia. Cite ahora el nombre de alguien de la familia que está preso a la bebida, preso al alcohol, a las drogas. Sea valiente ahora. Vamos a perseverar en esta oración. Vamos a ser valientes y orar. Padre, no hay distancia en el mundo espiritual. Alguien que bebe mucho, de día y de noche embriagándose. Alguien que se droga. Alguien que está hechizado, embrujado. Alguien con una maldición. Un hombre perturbado, una mujer perturbada. De repente el hombre tiene asco de su mujer, la mujer siente asco del marido y la pareja discute, empezó a pelear. Entra en esta casa, pasa una escoba de fuego ahora, Dios mío. Ve mostrando tu poder, muestra tu habilidad, tu capacidad en la vida de esta familia ahora. Deshaciendo el mal, el dominio de las tinieblas que llevó a alguien a la prostitución, a la pornografía, que hace que la mujer se sienta mal, que el hombre se sienta mal. Yo uno mi fe a su fe y levanto mi voz con autoridad, levanto mi voz con el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y digo, Satanás, suelta a la familia de este hermano, suelta a la familia de esta hermana. Vas a salir, lo estoy mandando, el demonio de la frialdad, del rechazo, de la incompatibilidad, de la infidelidad. El demonio que hace que el hombre tenga asco de su mujer, que la mujer tenga asco del esposo. El demonio que prende al hijo, prende a la hija a la anormalidad, al libertinaje, a la vida promiscua, a la vida obscena. Deshacemos tu poder, rompemos tu influencia. Sal de esta casa, sal de esta familia. Toda opresión maligna, toda opresión diabólica. Hay mucha confusión, cada día una pelea, una discusión. El padre contra el hijo, hermano contra hermano. Sal de esta casa, fuerza de las tinieblas. Sal de esta familia, fuerza maligna. Abandona esta familia ahora. Lo exigimos, lo ordenamos. Toda opresión que hay en la familia, toda opresión dentro de esta casa desaparece ahora. En el poder que hay en el nombre de Jesús. Demonio del alcoholismo, demonio de la marihuana, de la cocaína, del crack, demonio de la prostitución que llevaste a alguien a la vida del crimen. Deshacemos el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Diga, Señor, mi casa y yo te serviremos. Yo declaro por mi fe que mi familia es del Señor Jesús. Amén
Gloria a Dios. Jesús es bueno, bueno en todo tiempo. Pueden aplaudir al Señor. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. E disse o Senhor a Noé: faça uma arca de madeira forte para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra. E no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou. E uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. O Senhor a Noé: faça uma arca de madeira forte para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra. E no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou. E uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No volveré, no volveré.